Estamos en comunicación con Facundo Jaime de los Rotores Ecaitra, comenzando este año. Y qué tema recurrente, ¿no? Comienzo de clases recientemente. Y vemos a diario en nuestra ciudad y como pasarán en el resto de las ciudades chicas, tal vez, y por qué no, en los lugares donde realmente la moto es el medio de locomoción más económico. Y de eso vamos a estar hablando con Facundo. Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, espero vos también te encuentres bien. La encuesta que han realizado tiene que ver precisamente con la utilización de este vehículo de menor porte, pero con el agravante de llevar a menores, ¿no? A menores de edad, que arrojó este caso de la encuesta. Bien, en principio le preguntamos a la gente si entendía era legal el traslado de menores en motos, y ahí nos encontramos quizá con la sorpresa más grande de la encuesta, porque más de la mitad nos respondió incorrectamente. Nos dijo que no entendía que no era legal transportar menores en moto. Cuando nos pusimos puertas adentro a analizar por qué podíamos encontrar este altísimo índice de respuesta incorrecta, encontramos que en realidad lo que sucede es que la norma no es del todo clara. ¿Por qué no es del todo clara? Porque la ley nacional no establece una edad específica, sino que lo que sucede es que la norma no establece la prohibición y deja, y mejor dicho, delega en las jurisdicciones locales la determinación de las edades específicas. Entonces, como consecuencia lo que se tiene es un país en donde hay jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un mínimo de edad bastante alto, 16 años, y después, cuando nos vamos al interior del país, tenemos ciudades como Paraná, Córdoba Capital o algunos municipios de Santa Fe, en donde las edades son considerablemente más bajas, 6, 8 o 10 años. En este contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el máximo organismo rector en nuestro país, en lo que a seguridad vial respecta, se ha pronunciado en varios actos administrativos, pero recomendando que las jurisdicciones no legislen por debajo de los 12 años. Lo que sucede en la práctica es que esas recomendaciones no son vinculantes, entonces, como te decía antes, tenemos un abanico muy amplio entre las edades mínimas y las máximas que vemos en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Claro, o sea que no deja de ser más que un consejo y no una regla a cumplir. Exacto, a mí me parece que sería interesante, si bien seguiría permitiéndole a las jurisdicciones que puedan determinar exactamente cuál es la edad, sí considero que hubiese sido bastante atinado colocar un mínimo legal en la norma nacional como para que haya cierta armonía entre todas las jurisdicciones. Esta encuesta se hizo específicamente preguntando sobre el tema del límite de edad o, mejor dicho, a partir de qué edad los menores pueden circular en una moto como acompañante, ¿no? Porque tenemos el caso, por ejemplo, en nuestra ciudad, que hoy un chico de 16 años con la autorización de los padres accede a poder conducir un motovehículo. Exactamente, la realidad es que la cuestión de las motos es compleja. Tratamos de abordarla desde la óptica de que la moto empezó a mutar, a convertirse en vehículo principal de familias enteras, cuando antes por ahí era un segundo o tercer vehículo o vehículo recreativo inclusive, ¿no? Entonces, desde esa óptica tratamos siendo que empezó el ciclo lectivo en todo nuestro país de los niños, es que en muchos lugares de nuestro país se ven lo que se llaman las motocolectivos, donde vemos familias enteras en moto, donde quizá solo algunos tienen los cascos reglamentarios y obviamente notamos irregularidades como la cantidad mayor a lo que permite la norma. La norma en ese sentido sí es muy clara, si bien no se establece el mínimo de edad, sí se establece que todos los ocupantes deben llevar casco, que los ocupantes solo pueden ser dos, es decir, el conductor solo con un acompañante, no importa la cilindrada de la moto, y por último, que ese acompañante debe viajar siempre por detrás del conductor. En ese sentido, la norma también es súper clara y cabal, no deja duda a la interpretación ni a excepciones posibles. Es lo que habitualmente aquí en nuestra ciudad no se cumple, porque hoy en una moto va una mamá con 2 o 3 chiquitos, uno delante de ella, los demás detrás. Lo que me llama la atención es que en esta encuesta que ustedes han hecho haya sido tan elevado el número de la gente que ha opinado de lo que significa un peligro, pero de toda esta gente, un 80% según la cuenta de ustedes, ¿hay un porcentaje, se hizo el porcentaje de la gente que utiliza este medio como de locomoción?
No relevamos esa cuestión. Hubiese sido interesante, la realidad. Sí relevamos el peligro, sí relevamos y de hecho fue hasta el resultado que más tranquilo nos dejó. Porque esa pregunta, que es si se considera peligroso para un menor el traslado en motos, tiene que ver, o nosotros por lo menos lo relacionamos directamente con la conciencia, con ser bien conscientes de que hay una menor cantidad de medidas de seguridad en las motocicletas cuando lo confrontamos con un automóvil. El automóvil obviamente tiene cinturón de seguridad, chasis, airbag, dirección asistida, frenos con ABS, mientras que en la moto obviamente el casco es quizá el protagonista con respecto a los medios de seguridad, pero sí notamos que hay una tendiente baja en la utilización del resto de las medidas de seguridad de las motos. ¿A qué me refiero? Me refiero a el uso continuo de los espejos retrovisores, que como bien sabrás, hay una costumbre que es una locura en nuestro país, en el interior mucho más, que se remueven los espejos retrovisores por cuestiones estéticas. De igual manera, utilizar las luces de giro constantemente, tratar de hacerme bien previsible para el resto del tránsito, para que el resto sepa qué voy a hacer, también entendiendo que la moto es un vehículo más ágil, es un vehículo que puede generar algún tipo de conflicto por justamente esta agilidad de la que se jacta, digamos, la moto, ¿no? Porque la moto suele tener, al tener un eje solo dos ruedas, hay más fluidez en la conducción de la moto, entonces hay que tratar de ser mucho más previsible que con un auto. Me llama la atención el alto porcentaje, ¿no? Más allá que parezca un 12% sea poco, pero de personas encuestadas que crean que una moto es tan peligrosa como un vehículo, cuando, como vos bien dijiste recién, el vehículo tiene mayor protección. De hecho, los siniestros, a mí siempre me gusta ejemplificar, cuando encontramos un siniestro de relativa baja peligrosidad o baja complejidad en un automóvil, la realidad es que la consecuencia más gravosa va a ser la anécdota que me va a quedar de cómo el chapista me cobró muy caro. En cambio, en una moto, un siniestro de baja complejidad, y si un menor estaba sobre la moto, muy difícilmente hablemos de que ese menor no tenga alguna lesión ósea, por más simple y hasta tonto que pueda llegar a parecer el siniestro. Entonces ahí vemos cómo la consecuencia es exponencialmente mucho más gravosa para un menor y para su físico, porque puede inclusive tener alguna lesión que arrastre durante toda su vida, a diferencia de cuando se protagoniza un siniestro menor con justamente con un menor, pero sobre un automóvil con 4 puertas y todas las medidas de seguridad que nombrábamos antes. Interesante el tema de este mes, el tema motos. Seguramente tendremos un tema recurrente para el próximo mes que estaremos abordando aquí en el micro que hacemos con el Observatorio Vial TC Caitra. Un gusto como siempre hablar con vos. Nos encontramos en el próximo mes. El placer es mío.